Imagínatelo el gélido silencio de Alaska. Un viejo pozo minero abandonado yace oculto en lo más profundo de las montañas, engullido por la niebla y el tiempo. Dentro de esa oscuridad el equipo de Parker Schnabel trabaja sin descanso con sus taladros chirriando en la fría piedra. Durante horas el único sonido es el zumbido de la maquinaria y el lúgubre silbido del viento que corta el valle. Entonces de repente el detector se enciende. Todo el mundo se paraliza. El sonido agudo y claro rompe la monotonía como un latido. Parker se adelanta con la respiración entrecortada por el aire frío y desciende por el pozo. Su linterna parpadea, el rayo atraviesa la oscuridad y entonces lo ve. Un destello dorado tenue al principio, que luego se extiende como el fuego a través de la roca. Una brillante veta de oro pura e intacta que se extiende hacia las profundidades. «Chicos», susurra Parker con la voz temblorosa por la incredulidad, «creo que acabamos de dar con ella». El equipo mira en silencio atónito sus rostros iluminados por el brillo dorado. La emoción, el asombro y algo más, la neurosis, flotan en el aire. Nadie se da cuenta de que lo que acaban de descubrir no es un simple tesoro. Es el comienzo de algo mucho más extraño. Los mineros locales solían decir que este lugar estaba maldito, que cualquiera que entrara en él nunca volvería a ser el mismo. Ahora, a la sombra de esa leyenda, Parker se pregunta, ¿ha encontrado oro o ha despertado algo que nunca debió perturbar? En cuestión de horas, se ven camiones del gobierno cerca del lugar. Y más tarde las imágenes de ese día desaparecen silenciosamente. ¿Por qué? ¿Qué encontró realmente Parker en esa mina congelada? Mira hasta el final porque bajo el frío suelo de Alaska se esconde el secreto más escalofriante de Parker Schnabel hasta la fecha. Uno que podría reescribir la historia de la fiebre del oro. Durante meses, algo le había estado persiguiendo, un susurro enterrado bajo la nieve y el hielo de las montañas. Una noche, mientras rebuscaba en unos polvorientos archivos mineros, Parker encontró un viejo expediente fechado en 1902. Dentro un mapa dibujado a mano. En tinta descolorida, una marca roja junto a las palabras «Beta de la Fortuna», sin confirmar. Su curiosidad se disparó al instante. Pidió escáneres por satélite e imágenes terrestres. La mayoría de las coordenadas coincidían con territorios conocidos, pero un punto en lo profundo de las montañas aparecía siempre borrado. La señal estaba bloqueada, como borrada deliberadamente. Parker lo miró fijamente y murmuró, «Este es el lugar. Vamos». Al día siguiente su equipo se reunió en torno a una mesa repleta de mapas, lecturas de GPS y escáneres térmicos. Mitch frunció el ceño trazando una línea con el dedo. «Esta zona es de acceso restringido», dijo. Parker guardó silencio un momento y luego respondió en voz baja. «Lo sé, pero si esta vena es real, lo cambia todo». Sus palabras contenían esa peligrosa mezcla de convicción y obsesión que siempre precede a un descubrimiento. En 3 días, el plan estaba listo. Teléfonos por satélite, reservas de combustible, simulacros y equipo de supervivencia, todo empaquetado. El camino por delante era brutal, laderas heladas, senderos rotos y ventiscas que podían sepultar a un hombre en cuestión de minutos. Antes de partir, Parker se enfrentó a la cámara forzando una sonrisa. «Solo un último intento», dijo. «O tal vez, el que lo cambie todo». Esa frase conllevaba un temor tácito, como si incluso él supiera que lo que aguardaba ahí fuera no era solo oro, sino algo enterrado por alguna razón. A medida que el convoy se adentraba en el desierto de Alaska, el sonido de los motores resonaba en el frío vacío. Cada milla los alejaba más de la civilización, más cerca de un lugar que el mundo había olvidado. El silencio blanco se lo tragó todo,
y los pensamientos de Parker se redujeron a una sola pregunta. ¿Estamos a punto de encontrar oro o de descubrir algo totalmente distinto? Cuando llegaron al pozo, la luz del día se estaba desvaneciendo. La niebla se arrastraba por la nieve. La entrada de la mina se abría ante ellos negra e interminable, como si la propia tierra hubiera sellado su secreto. Parker encendió la luz de su casco. «Bajemos», dijo. Cada paso crujía bajo sus botas. El aire se volvió más frío, más denso. El hielo cubría las paredes y reflejaba la luz de las antorchas como espejos de cristal. Alrededor había reliquias del pasado, martillos oxidados, linternas rotas y extraños símbolos grabados en la roca. Parker quitó una capa de tierra y reveló una tosca figura grabada en la pared. «Alguien estuvo aquí antes que nosotros», murmuró medio para sí mismo. Su voz resonó inquietantemente en la cámara. Los demás intercambiaron miradas de inquietud. Encendieron las luces y empezaron a montar el taladro. Entonces el suelo tembló. Una profunda vibración recorrió el túnel. «¿Sentiste eso?», preguntó Mitch. El zumbido de la maquinaria se detuvo. Parker volvió a encender el detector. Ahí estaba un estruendo bajo y rítmico procedente de debajo de sus pies. «No es viento», dijo en voz baja. «Y no es hielo rompiéndose». Se agachó e iluminó la pared con la linterna. Allí entre las rocas había algo metálico que brillaba tenuemente. Se quedó mirándolo un largo rato, dividido entre la emoción y el miedo. Y si no era oro sino un sello. Algo que debía permanecer enterrado, se enderezó y dijo: «Sigan perforando, no vamos a parar ahora». El aire estaba helado, pero el sudor se acumulaba en su frente. Su instinto le decía que no se trataba de un hallazgo cualquiera. El sonido del detector volvió a llenar el pozo. Bip, 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 bip. Cada pulsación era más fuerte, más rápida, más insistente. El equipo se acercó con el corazón palpitante. Algo enorme yacía bajo ellos, algo que no debería estar ahí. Brennan se rió y dijo que podría ser un clavo viejo, pero Parker permaneció en silencio. Pasó el escáner una y otra vez, obteniendo cada vez una señal más fuerte. Hizo una marca circular en el suelo con el marcador y dijo: «Aquí hay algo y no es algo pequeño». El equipo empezó a perforar. Unos segundos después, al romper el suelo, el detector gritó: «Bip, bip, bip, bip». Ahora el sonido era tan fuerte que coincidía con los latidos del corazón de todos. Tyler miró a Parker. «Amigo, está dando una lectura completa del metal». Los ojos de Parker se abrieron de par en par y se agachó para retirar la tierra. Un tenue resplandor dorado comenzó a aparecer bajo la tierra. Excavó un poco más con la mano, y entonces llegó el momento que dejó atónitos a todos. Una fina veta dorada asomó por debajo de la capa de roca. Parker susurró: «Esto no puede ser real». Su voz temblaba de incredulidad y conmoción. Las caras del resto del equipo mostraban una extraña mezcla de alegría y miedo. Nadie podía creer que realmente hubieran encontrado una veta de oro, pero la mirada de Parker se centraba más en las paredes circundantes, donde se veían algunas tallas antiguas, que en la veta en sí. Dijo en voz baja: «No es solo oro, hay algo más escondido aquí». De repente el aire se sintió pesado, y el objetivo de la cámara se volvió borroso, como si aquel momento hubiera cambiado el destino de Parker. Cuando Parker iluminó la pared con la linterna, todo se detuvo. Un fino rayo de resplandor dorado apareció a través de las paredes heladas, tan brillante que atravesó la oscuridad. El resto del equipo no pudo hablar durante unos segundos. Los únicos sonidos en el aire eran el zumbido de las máquinas y la pesada respiración de Parker. Extendió lentamente la mano con los dedos temblorosos. El suspense crecía a cada paso, como si el silencio de toda Alaska
se hubiera reducido a ese único instante. La luz de la antorcha barrió cada parte de la vena y el resplandor dorado rebotó en la pared y en sus rostros. El rostro de Parker mostraba una mezcla de incredulidad y alegría. Extendió lentamente la mano y tocó la pared. Y de repente sintió como si una vibración hubiera surgido del interior de la tierra. Pequeños trozos de tierra empezaron a caer y un ligero polvo dorado comenzó a ondear alrededor de la vena. El polvo centelleaba en el objetivo de la cámara. Cada fotograma parecía cinematográfico e irreal. La música dramática aumenta lentamente y la pesada voz del narrador resuena de fondo. En ese momento Alaska reveló su mayor secreto. La mano de Parker estaba ahora firmemente sobre la vena. Susurró: chicos, lo logramos. Pero en ese mismo momento, algo más brilló en sus ojos. Miedo, porque una capa de roca, justo debajo de la veta, parecía estar moviéndose como si debajo se escondiera algo sellado. El equipo saltaba de alegría, pero Parker permanecía en silencio. No había sonido en sus oídos, solo aquel débil zumbido como si el suelo intentara decir algo. Bajó la linterna y vio que la veta se adentraba aún más como si señalara un túnel oculto. La cámara se acercó lentamente y el rostro de Parker desapareció en la oscuridad. Simplemente dijo: esto no es una veta de oro. Parece el principio de una puerta. Y en ese momento todo el mundo lo entendió. Este descubrimiento no se trataba solo de un tesoro, sino de un antiguo y profundo secreto. Cuando el equipo de Parker empezó a perforar cerca de la brillante veta de oro, un extraño sonido hueco resonó entre el zumbido de la máquina como si hubiera un vacío detrás de la roca. Brennan detuvo inmediatamente la perforación y golpeó la pared con un martillo. Zac, zac, zac. Cada vez el sonido se hacía más hueco. Parker hizo un gesto: espera, no es solo rock. Tras un momento de silencio, cogió el pico y golpeó primero la pared. Al caer un trozo del muro brotó una ráfaga de aire frío, como si una puerta cerrada durante siglos hubiera respirado por primera vez. El equipo retiró la parte restante, revelando un pequeño túnel. Estaba tan oscuro que apenas se veía la luz de una linterna. Parker se inclinó y miró dentro. Las paredes estaban grabadas con figuras y símbolos en relieve, algunos parecidos a animales, otros completamente inidentificables. Al remover la tierra descubrió un viejo martillo y una linterna oxidada recubierta de capas de hielo. Parker lo recogió y dijo: estas cosas no coinciden con la geología de aquí. Alguien ha estado aquí antes. El resto del equipo estaba empezando a asustarse un poco. Tyler dijo: hermano, este lugar no parece natural. Alguien lo hizo. Parker volvió a tocar la pared y dijo: esta veta de oro no parece parte de un proceso natural. Alguien la creó intencionadamente. Mientras decía esto, la cámara grabó otro eco en el interior del túnel, como un eco metálico procedente de las profundidades. Todos contuvieron la respiración durante unos segundos. El aire se había vuelto pesado y la temperatura bajó de repente unos grados. Parker miró a la cámara y dijo en voz baja: si esto es lo que pienso, entonces estamos a punto de descubrir no solo oro, sino algo muy antiguo y peligroso. Se oyó un leve zumbido de fondo y una ligera neblina cubrió el objetivo de la cámara. En ese momento nadie sabía si habían encontrado oro o si habían despertado inadvertidamente un misterio que había permanecido latente durante siglos. Cuando el equipo de Parker regresó al yacimiento por la mañana, todo había cambiado. Donde antes solo había nieve y maquinaria, ahora estaban aparcados camiones oficiales. Hombres con chaquetas azules acordonaban la zona. Parker estaba confuso. Se adelantó y preguntó: ¿quiénes son ustedes? Uno de los hombres dijo: orden gubernamental, este sitio está siendo revisado ahora. Parker palideció. Su material de excavación y datos cartográficos habían sido confiscados. El equipo recibió la orden de abandonar el campamento. Brennan preguntó en voz baja: ¿hemos hecho algo mal?
Parker simplemente inclinó la cabeza. Sabía que habían descubierto algo que el mundo podría no estar preparado para ver. Un agente de seguridad arrebató la cámara de la mano de Parker y dijo: «Esto es ahora material clasificado». Y en ese momento toda la expedición pareció detenerse. El aire contenía la misma tensión que existe cuando se suprime una gran verdad. La voz del narrador resuena siempre que la verdad es grande, le siguen el silencio y el secreto. La cara de Parker era una mezcla de rabia, miedo e impotencia. Observó cómo el camión desaparecía en el horizonte y dijo: «Nadie sabrá lo que vimos allí». Soplaba un viento helado, pero ahora se sentía pesado, no frío, como si él mismo portara un secreto. Había caído la noche. Parker estaba sentado solo en su cabaña de madera. El tenue resplandor de una luz de campamento y un archivo de vídeo en blanco en la pantalla de su portátil. Encendió la cámara y dijo en voz baja: «Estoy grabando esto porque puede que no tenga otra oportunidad». Su voz era grave y quebrada. Lo que encontramos no era solo oro. Había algo más, algo enterrado durante siglos. Hizo una pausa, respiró hondo. El miedo era evidente en sus ojos, como si alguien se hubiera asomado a su interior. Cuando rompimos el muro, había unos símbolos dentro. No parecían humanos, y luego esa vibración como una máquina. Se inclinó hacia la cámara susurrando: «Tal vez este lugar nunca fue un yacimiento minero». Sus ojos estaban rojos como si no hubiera dormido en noches. Se lo llevaron todo, pero no pudieron detener esa voz. Todavía resuena en mi cabeza. Una ráfaga de viento sopla desde detrás de la cámara. La luz parpadea y se oye la última frase de Parker. Si alguien alguna vez se hace con este vídeo, que sepa que lo que hay bajo Alaska no es solo oro, es algo vasto y aterrador. La pantalla se funde lentamente en negro, y el sonido de la nieve cayendo continúa en el exterior, como si la propia naturaleza encubriera de nuevo el secreto. El misterioso descubrimiento de Parker conmocionó a todo el mundo minero. A los pocos días de regresar de Alaska, aparecieron 3 destacados expertos: un geólogo, un historiador y un investigador de tesoros. Cada uno tenía una perspectiva diferente y sus hallazgos no hicieron más que complicar la historia. El geólogo sugirió que podría tratarse de una formación geológica poco común. Explicó que en el suelo de Alaska se han encontrado vetas minerales similares que en determinadas condiciones emiten un brillo similar al del oro. Podría tratarse de un compuesto natural de cuarzo y oro, dijo. Pero seguía sin estar convencido de que la naturaleza pudiera crear una veta tan perfecta y recta. El segundo experto, un historiador, buscó en registros antiguos. Encontró una entrada en los diarios de minería de la década de 1800. El pozo Meridian perdido, dijo. Es posible que Parker hubiera llegado a esa mina perdida. Esa mina se cerró en 1897 tras un misterioso derrumbe. Según él, varios mineros desaparecieron en esa época, y el yacimiento fue sellado permanentemente, calificándolo de inseguro y maldito. El descubrimiento de Parker era probablemente una versión moderna de aquel yacimiento olvidado. Pero incluso la versión del historiador no parecía del todo exacta, ya que las tallas vistas en las imágenes de Parker no coincidían con ningún patrón del siglo XIX. Entonces llega un tercer experto, un investigador de tesoros y analista tecnológico. Mejoró digitalmente las imágenes filtradas de Parker e hizo una afirmación impactante. Los patrones que se ven en las paredes no son naturales. Tienen simetría y alineación. Las huellas de la ingeniería humana son claramente visibles. Creó un modelo en 3D y demostró que la veta de oro podría formar parte de un antiguo mecanismo o estructura subterránea. Su frase final sorprendió a todos. Si es de fabricación humana, podría ser la cámara de oro de ingeniería más antigua del mundo. La historia empezó a hacerse viral a partir de ahí. La veta de oro Parker empezó a ser tendencia en las redes sociales. Los usuarios de Reddit se pusieron a teorizar.
Algunos decían que Parker había descubierto un lugar secreto de investigación de la CIA, mientras que otros afirmaban que había descubierto un túnel alienígena. Twitter estalló en memes. Algunos llamaron a Parker el Indiana Jones de la vida real, mientras que otros escribieron que Gold Rush se acababa de convertir en Expediente X. En YouTube empezaron a aparecer vídeos de reacción con miniaturas que preguntaban en negrita ¿qué ha encontrado Parker realmente? Los canales de noticias también se hicieron eco. Los titulares fueron «Desenterró un minero de oro un secreto del gobierno en Alaska y el hallazgo de Parker Schnabel puede cambiar la historia». En algunos sitios se decía incluso que Parker había sido objeto de una orden de silencio no oficial. Cuanto más callaba el gobierno, más crecía la curiosidad. La misma pregunta resonaba en todas partes. ¿Había descubierto Parker realmente una veta de oro? ¿O había descubierto una verdad que debía ocultarse? Las redes sociales bullían ahora tanto de entusiasmo como de temor. Algunos teorizaban movidos por la codicia del oro, mientras que otros estaban preocupados por la seguridad de Parker. Pero una cosa estaba clara: esa veta de Alaska ya no era solo un descubrimiento, sino el mayor misterio del mundo. Unas semanas más tarde, cuando todo parecía en calma, apareció en Internet un misterioso vídeo. Una fuente anónima había filtrado imágenes que el gobierno había incautado a Parker. El vídeo era movido, pero estaba claro que había sido grabado dentro del mismo sitio de Alaska. Parker y su equipo estaban perforando, y la cámara enfocó la veta de oro en la pared. Entonces, en la esquina del encuadre algo brilla. Una pequeña caja sellada medio enterrada en el suelo. Estaba cubierta de óxido viejo y grabada con símbolos extraños. Parker se agachó y la cogió diciendo: «Chicos, esto no es solo piedra». La cámara se acercó y la marca de la caja parecía un sello antiguo. Al cabo de unos segundos el vídeo se corta y comienza otro clip. La misma caja había sido abierta. En su interior había monedas de plata antiguas grabadas con letras de algún idioma antiguo no inglés. Parker sacó lentamente un trozo de papel. Parecía un documento antiguo, amarillo y frágil. Mostraba mapas dibujados a mano, símbolos y algunas notas ilegibles. En el vídeo se oye la voz de Parker. «No son discos mineros. Esto es otra cosa». Antes de que nadie pueda continuar, el vídeo termina abruptamente. La pesada voz del narrador resuena. ¿Era esto un viejo cuaderno de bitácora de una compañía minera? ¿O la prueba de algo más? Las teorías abundaron en Reddit y YouTube. Algunos decían que era un mapa secreto de los templarios. Otros sugirieron que era la llave de una bóveda subterránea oculta. Muchos expertos incluso intentaron descifrar el guión. Pero nada salió claro. Una cosa notaron todos: miedo, no excitación en los ojos de Parker. Como si supiera que había tropezado con algo más importante que el oro. La noche estaba en silencio. Parker estaba sentado solo en su cabaña mirando la nieve caer fuera. La misma moneda y una foto borrosa del documento yacían sobre la mesa. Miró a la cámara y dijo en voz baja: «Otra vez la avaricia se comió al hombre». El dolor y la culpa en su voz eran palpables. Imágenes retrospectivas de su viaje. Las frías noches del Yukón. Los esforzados trabajadores. El sonido de las máquinas. Las risas. Y el momento en que encontró oro por primera vez. Ahora todo había cambiado. De fondo suena una música ligera y emotiva. Parker reflexiona sobre los esfuerzos de su vida por continuar el legado de su abuelo. Pero tal vez esta vez fue demasiado profundo. La moneda brillaba en su mano, y afuera el viento soplaba nieve contra la puerta de la cabaña. Mira al exterior por última vez y dice: «Puede que algunos tesoros sean tan viejos que deban permanecer enterrados». La cámara se aleja lentamente, y la sombra solitaria de Parker desaparece en el blanco paisaje de Alaska, como si hubiera descubierto la verdad pero ya no tuviera el valor de hablar. La voz del narrador es ahora más grave y misteriosa.
La cámara se desplaza a la montaña nevada de Alaska, donde el equipo de Parker Schnabel hizo el descubrimiento. Una suave brisa sopla de fondo, y un extraño sonido metálico emana de debajo de la nieve. El narrador pregunta si esa veta era solo de oro o formaba parte de alguna tecnología enterrada. La voz se vuelve gradualmente más seria. ¿Por qué Parker no ha vuelto aún a ese lugar? ¿De verdad lo cerró el gobierno? ¿O es que Parker juró no volver a adentrarse tanto? La cámara corta a imágenes antiguas. El mismo miedo, la misma vacilación en los ojos de Parker que la última vez que miró a la cámara. Algunos creen que la vena era parte de una antigua máquina enterrada durante siglos. Otros dicen que el lugar no era natural sino una estructura hecha por el hombre. Las teorías abundan en Internet. Algunos lo llaman un artefacto alienígena, otros un antiguo laboratorio minero. Pero lo cierto es que Parker aún no ha vuelto a ese sitio. En las imágenes de la nueva temporada ni siquiera menciona el sitio. Simplemente dice algunas cosas, es mejor no decirlas. Y a partir de ahí, el misterio se profundiza. La voz del narrador se hace más resonante. Lo que yace bajo esa tierra helada de Alaska puede no ser solo una veta de oro, es una reliquia de una era olvidada, un símbolo de un poder más allá de la comprensión humana. La cámara se acerca lentamente al túnel sellado, ahora de nuevo lleno de nieve y barro. La pantalla se oscurece y con un relámpago se oye la última frase del narrador. Se encontró oro, pero quizá el propio Parker pagó el precio. En el siguiente fotograma la cámara se aleja mostrando toda la zona desde arriba donde ahora hay barreras gubernamentales y no se permite la entrada. Los truenos resuenan de fondo y un susurro perdura en el aire. Sigue ahí abajo. La pantalla se desvanece y el vídeo alcanza su clímax emocional. Ahora la narración se ralentiza y se vuelve hacia el espectador. Así que Parker descubrió realmente algo que el mundo desconoce. ¿Era ese yacimiento parte de una civilización perdida o el resultado de un experimento? Entonces la voz en off se hace más fuerte. Si crees que Parker ha descubierto un secreto que podría cambiar la historia, comparte tu teoría en los comentarios. Me gusta, comparte. Y no olvides suscribirte, porque el próximo capítulo lo cambiará todo. El emblemático tema de la fiebre del oro se desvanece lentamente en el fondo. Y en el plano final, la cámara muestra la montaña nevada donde comenzó esta historia y donde tal vez aún se esconda una verdad inconfesable.